antes de nada, estaba revisando las tareas. No, paralelo, no, ustedes son en paralelo B, ¿no? Así que todavía no he revisado ahí. Muy bien. Cualquier novedad que yo les tenga, yo les aviso, ¿sí? Porque a veces no hay trabajos o suben en otro lado y yo les comunico, ¿sí? Empecemos, por favor. El cáncer de páncreas. Dentro de los tumores malignos del páncreas vamos a tener que mayoritariamente o mayor al 90% vamos a encontrar que va a corresponder al adenocarcinoma ductal del páncreas. Otros tumores del páncreas menos comunes van a ser el adenocarcinoma sinar, los tumores neuroendocrinos, los tumores quísticos y el carcinoma pseudopapilar y el pancreatoblastoma. Dentro de la epidemiología, el adenocarcinoma ductal de páncreas se dice que aproximadamente se van a presentar de 8 a 10 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Eso lo hace que corresponda al segundo tumor maligno gastrointestinal y corresponde a la cuarta causa de muerte por cáncer en adultos. Este se presenta principalmente en individuos mayores de 45 años y posee una relación de 1,3 hombres por cada mujer y se presenta mayoritariamente en individuos de raza negra. Estos son la neoplasia enzima letal y difícil de tratar, y se tiene unos números que dice que en cada año se detectan 217.000 nuevos casos, y de estos se posee una mortalidad de 213.000 individuos, una alta mortalidad y un bajo nivel de supervivencia como tal. Dentro de los pronósticos vamos a tener la supervivencia. Los pacientes con un adenocarcinoma ciento, la supervivencia principalmente va a ser dada debido a la extensión como tal. Tenemos que un adenocarcinoma ductal de páncreas que se va a encontrar localizado y resecado quirúrgicamente va a pasar una supervivencia aproximadamente de 12 meses. Este adenocarcinoma localizado y resecado quirúrgicamente únicamente se va a presentar en el menor al 20% de los ADPs como tal diagnosticados. El ADP localmente avanzado posee una supervivencia de 6 a 10 meses, y este estadio se va a encontrar principalmente del 40% de los casos totales. Un ADP metastásico posee una supervivencia de 3 a 6 meses, y el porcentaje en sí va a ser de 30 al 40% de los casos totales. Tenemos también unos factores como tal de buen pronóstico, en los que tenemos un tamaño tumoral que sea menor a 3 centímetros, una ausencia de la invasión ganglionaria y perinural, la existencia de márgenes de resección libres de neoplasia y la alta diferenciación tumoral. También tenemos los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo del cáncer de páncreas tenemos la edad avanzada, el tabaco, la obesidad, las diabetes mellitus de inicio tardío sin factores de riesgo de diabetes, el cáncer de páncreas hereditario, la pancreatitis hereditaria, la pancreatitis crónica, los síndromes familiares de cáncer hereditario. Dentro de los factores ambientales, principalmente vamos a tener el tabaco. Este nos decía que nos va a aumentar el riesgo de padecer este adenocarcinoma ductal de páncreas en un 1,5%, pero el cese del consumo de este tabaco va a reducir progresivamente este factor, siendo nulo de 10 a 15 años. También se encuentran relacionados lo que tiene que ver la dieta, siendo un factor de riesgo el bajo consumo de frutas y verduras y un alto consumo calórico. Otros factores de riesgo también asociados vamos a encontrar la obesidad y la actividad física reducida. También vamos a encontrar la de diabetes mellitus. Se dice que tiene una relación de 2 a 1 en relación a pacientes que no tienen diabetes mellitus, pero generalmente a esta diabetes mellitus se la va a ver como una consecuencia, ya que en sí esta se va a presentar en una evolución inferior a 12 años, y el 57% de estas diabetes mellitus se van a resolver tras la resección del tumor como tal. También tenemos a la pancreatitis crónica, principalmente la pancreatitis crónica cuando es no hereditaria va a aumentar este factor de riesgo en un 15 al 25%,
pero eso principalmente se da o se va a dar mayormente cuando esta pancreatitis crónica va a tener 20 años de evolución. También tenemos a la pancreatitis crónica hereditaria. Esta como tal va a aumentar en un 70% el riesgo de padecer un ADP, y principalmente esta se va a dar en pacientes fumadores y que tengan diabetes mellitus. Dentro de los factores hereditarios, esos factores hereditarios como tal van a corresponder etiológicamente al adenoma ductal del páncreas en un 5 a 10%. Ese principalmente se ve en antecedentes familiares, principalmente en un individuo que posea mayor o igual a 2 familiares de primer grado con adenocarcinoma ductal de páncreas, mayor o igual a 2 familiares de segundo grado, uno de los cuales haya sido diagnosticado antes de los 50 años. También se ha visto que estos factores hereditarios, se ha visto que en un familiar en sí el riesgo aumenta en 4 veces, en 2 familiares el riesgo va a aumentar de 6,4 veces, en 3 familiares el riesgo va a aumentar en 32 veces, y en sí un antecedente familiar de un individuo que fue diagnosticado con un adenocarcinoma ductal de páncreas antes de los 50 años, en sí va a presentar un riesgo mayor. También se ha visto asociado con el grupo ABO, y se ha visto que en el grupo A, en el grupo B y en el grupo AB va a existir mayor riesgo de padecer un adenocarcinoma ductal de páncreas. Otros síntomas hereditarios asociados a un riesgo elevado de un adenocarcinoma ductal de páncreas tenemos en un riesgo bajo, que es menor a 5 veces, una poliposis adematosa familiar, el cáncer de colon familiar no polipósico, el síndrome de Lynch, la ataxia telangiectasia, un riesgo moderado de 5 a 10 veces el cáncer de páncreas hereditario, principalmente en 2 familiares de primer grado, la fibrosis quística, un riesgo elevado mayor a 10 veces tenemos el cáncer de páncreas hereditario, mayor o igual a 3 familias de primer grado afectados, el síndrome de Peutz-Jeghers, el melanoma lunar múltiple atípico familiar, la pancreatitis hereditaria. En el riesgo variable, según el tipo de mutación genética, tenemos el cáncer de mama y ovario con mutaciones del gen BRCA1 y el BRCA2. La vigilancia en pacientes con riesgo de desarrollar. Generalmente el cribado en la población en general no se encuentra relacionado. Se va a encontrar recomendado en pacientes en que se tenga sospechas de un adenocarcinoma ductal de páncreas precoz que posea factores en sí asociados con un alto riesgo. El procedimiento que vamos a realizar aquí es hacer una ecoendoscopía cada 1 a 3 años a partir de los 35 años en pacientes que tengan pancreatitis crónica hereditaria o de 10 a 15 años antes de la edad del caso más joven sucedido en la familia. Ya. Dentro de la patogenia vamos a tener que en sí la patogenia va a ser el resultado de la acumulación mutaciones sucesivas que se van a estar en sí originadas en el epitelio ductal de la neoplasia, hasta llegar a un carcinoma pancreático. Tenemos los estadios PAN 1A y PAN 1B, que en sí van a significar una displasia mínima, y el PAN 1.2 y el PAN 1.3, que van a hacer una displasia en sí grave. La patogenia del adenocarcinoma ductal pancreático en sí va a tener una base compleja y va a ser heterogénea, y se sostiene que al menos van a aparecer de tipo de 63 mutaciones clínicas. Dentro de la clínica básicamente va a ser en base a la localización y a la extensión. Tenemos que cuando el tumor se encuentra localizado en la cabeza pancreática, van a sufrir complicaciones de colestasis ejecutiva por compresión del colédoco, y cuando ese tumor se va a presentar en sí en el cuerpo, esta presentación va a ser más insidiosa, lo que en sí va a hacer que sea un poco más difícil en estadios tempranos. Dentro de la clínica como tal, vamos
a tener que el paciente va a presentar va a ser un dolor típico de pancreatitis que va a ser irradiado hacia el cinturón o hacia la espalda, que principalmente va a ser de carácter nocturno. Inicialmente puede presentar dolor abdominal vago y las náuseas. Y principalmente se van a presentar aquí manifestaciones sistémicas, como son la astenia, la anorexia y la pérdida de peso. También los pacientes pueden presentar diabetes. Alrededor del 15 al 20%, esta diabetes se va a presentar al inicio del diagnóstico, pero en el 80% de los pacientes ya diagnosticados se va a presentar esta diabetes. También, en un caso que se tenga un individuo diabetes mellitus de evolución que no posea antecedentes familiares. Sí. Falsos positivos en la ictericia obstructiva de cualquier etiología y en la pancreatitis crónica indetectable y ese sí va a ser indetectable en sujetos con el antígeno Lewis A o B, que va a constituir la etiología del 10% del total de los casos de adenoma ductal pancreático. También va a ser necesario una confirmación citológica. Esta muestra en sí va a ser tomada de una metástasis localizada en el hígado. O tomografía. Como primera tenemos la ecografía transabdominal. Esta ecografía va a ser en sí el estudio abdominal y nos va a permitir localizar tumores mayores a 2 centímetros de la vía biliar y del conducto de Wilson y en las metástasis hepáticas, pero no va a ser útil en los estadios precoces. También tenemos a la tomografía computerizada multicorte. Sí nos va a permitir un diagnóstico y una estratificación del adenocarcinoma ductal de páncreas en un 97%, pero presenta unas limitaciones como son en las metástasis hepáticas menores a 1 centímetro y en los implantes peritoneales. También la ultrasonografía endoscópica, que posee una sensibilidad y una especificidad mayor al 95%. Esa sí nos va a dar imágenes de alta resolución que permiten detectar lesiones de 2 a 3 milímetros y va a poseer en sí un valor predictivo negativo muy alto. Aquí en esta también nos va a dar la posibilidad de realizar una punción de aspiración de aguja fina. Esto principalmente se va a dar ante una alta sospecha. También tenemos otras pruebas de imagen, como es la colangiopanteografía retógrafo endoscópica, que actualmente se encuentra un poco en desuso debido a la tomografía computerizada multicorte contrastada y a la ultrasonografía endoscópica, pero esta en sí se puede realizar como tratamiento de la ictericia obstructiva no visto, pero esta puede ser, aplicarse o usarse en caso de existir una alergia al contraste de la tomografía. Aquí tenemos un algoritmo ante la sospecha clínica de una tomografía computerizada multicorte y nos hacemos la pregunta si en sí, si es no, se presenta una lesión dudosa o no hay evidencia de lesión con cofna. Si es un diagnóstico concluyente, se va a proceder a la estratificación como tal del tumor. Si no, se puede aplicar la resonancia magnética
La resonancia magnética, si nos da, debemos a la estadificación. En caso de no, se debe mantener un control del paciente. En caso del que el diagnóstico inequívoco del cáncer de páncreas, vamos a proceder a la estadificación. Principalmente vamos a ver la metástasis. En caso de existir metástasis, vamos a realizar una punción de la metástasis o de la masa pancreática y realizar una confirmación histopatológica del cáncer de páncreas. Si existe cáncer, se lo toma como un cáncer de páncreas metastásico y se va al algoritmo terapéutico, y en caso de no existir, se debe continuar con el estudio. En caso en esterificación, en caso de no encontrar metástasis, si el cáncer de páncreas es resecable, se lo va a, y va a corresponder a una masa típica, se toma como se va a tomar una punción o metástasis. En caso de no, se lo va a localizar como un cáncer pancreático y se irá hacia al algoritmo terapéutico. En caso de no ser resecable, se lo diagnostica como un cáncer de páncreas localmente avanzado y también se procede al algoritmo terapéutico. Para la estratificación para la estratificación como del carcinoma del adenocarcinoma ductal del páncreas, vamos a tener la estratificación mediante el sistema TNM, en donde T va a corresponder en sí al tumor primario, N va a corresponder a los ganglios afectados y la M en caso de existir metástasis. Tenemos que en el tumor primario tenemos que T0 significa sin evidencia del tumor, el TIS es el carcinoma in situ, que va a incluir el PAN1M3, el T1 va a ser un tumor intrapancreático que va a ser menor a 2 segundos, la T2 va a ser un tumor intrapancreático mayor o igual a 2 centímetros, perdón. El T3 va a ser un tumor que se extiende más allá del páncreas sin afectar a la tomografía computarizada ni la arteria mesentérica superior. El T4 va a ser un tumor que afecta al tronco celíaco y a la arteria mesentérica superior y va a ser un tumor irresecable. También tenemos dentro de la categoría de ganglios linfáticos, tenemos el N0, donde no hay afección ganglionar, el N1, donde existen ganglios linfáticos afectados, y la metástasis a distancia, en donde M0 corresponde a no hay metástasis y M1 existe metástasis. Ya dentro de la estratificación tenemos que el estadio 1A se encuentra en un T1, N0, M0. Un 1B se encuentra en un T2, N0 y un M2. Un 2A es un T3, N0, MO. Un 2B es un T1, T2 o T3, un N1 y un MO. Un estadio 3 correspondría a un T4, a cualquier N y un M0. Y un estadio 4 correspondría a cualquier T, cualquier N y una M1, es decir, que existe metástasis. A las técnicas de imagen principalmente nos va a permitir establecer los criterios de irresecabilidad quirúrgica de cáncer de páncreas, donde tenemos los criterios absolutos en donde existe metástasis a distancia, es decir, metástasis hepáticas, peritoneales o mentales o extraabdominales, y en sí en la invasión arterial de tronco celíaco, de la arteria hepática o de la arteria mesentérica superior. Y también tenemos los criterios relativos en donde es la invasión venosa de la vena porta o de la vena mesentérica superior, y la invasión por contigüidad de órganos adyacentes como el estómago y el colon. Ya, dentro del tratamiento tenemos un algoritmo de tratamiento en donde tenemos un tumor localizado, principalmente es un TNM1 o 2, que se presenta en un 15 al 20% de los casos totales. Este puede tratarse o tiene un tratamiento curativo de la cirugía resectiva más la quimioterapia adyuvante. En un tumor localmente avanzado, un TNM3, que se presenta en un 15 a un 20% de los casos totales, si este posee un PS menor o igual a 2%, este se va se va a tomar como un tumor Böhler-Liner. Este tumor Böhler-Liner, en caso de ser un tumor Böhler-Liner, se puede realizar una quimioterapia y una radioterapia neoadjuvante.
en lo cual lo puede constituir, o en caso en evolución de esto, puede transformarse este tumor Böhler-Liner en un tumor resecable, puede conllevar a una cirugía resectiva o una quimioterapia ayudante, y en caso de que no se convierta en un tumor resectable, ese tumor Böhler-Liner, únicamente se daría una quimioterapia. En caso de no ser un tumor Böhler-Liner, se diagnostica como un tumor irresecable que puede tener que corresponde a un 15% de los casos totales, y el tratamiento de este sería una quimioterapia o una quimioterapia acompañada con una radioterapia. También tenemos el tumor metastásico TNM4, que representa alrededor del 50 al 60% de los casos totales. En caso de tener un PS menor o igual a 2 centímetros, este se realizaría una quimioterapia, y en caso de no tener este PS, se impondría un tratamiento de soporte que tiene una supervivencia menor a los 12 meses. Un tratamiento presuntamente curativo va a tener una supervivencia media de 5 años, y un tratamiento una supervivencia de 5 años del 10 al 20%, y un tratamiento paliativo va a tener una supervivencia media de 4 a 10 meses. Ya dentro del adenocarcinoma ductal de páncreas localizado, tenemos que el principal método curativo como tal va a ser la resección, pero únicamente esa resección va a ser posible en alrededor del 15 al 20%, debido a que aquí tenemos algunos criterios de irresecabilidad incuestionable, que va a ser la existencia de metástasis y la invasión de grandes vasos, como son el tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria mesentérica superior. Pero esta resección sí puede darse en caso de presentarse adenopatías metastásicas, pero en sí vamos a tener presente de que puede existir alto riesgo de que exista una recidiva. En caso de que el tumor se encuentre en la cabeza del páncreas, el método quirúrgico de preferencia va a ser la duodenopancreatomía cefálica, o es en sí la intervención de Whipple, con o sin preservación pilórica. En caso de que el tumor se encuentre en el cuerpo o la cola del páncreas, se va a requerir una pancreatectomía distal con esplenotomía. Pero principalmente estos individuos van a proceder, o el 80% de esos individuos van a proceder una recidiva de este tumor a aproximadamente los 5 años, pero esta se va a dar mayormente a los 2 años. Estas recidivas pueden disminuirse, o en sí la supervivencia de estos pacientes pueden disminuirse aplicando la quimioterapia. Y los quimioterápicos más utilizados van a ser el 5-fluoracilo y la gemcitabina. Y aquí la quimioterapia junto con la terapia, con la radioterapia no se encuentra esta, ya que podría ser perjudicial, no se encuentra indicada en estos pacientes. Ya también tenemos un adenocarcinoma ductal del páncreas localmente avanzado. Aquí se localizan en sí los tumores que son irresecables. El criterio de estos va a ser que en sí va a existir una invasión del tronco celíaco o infiltración de la arteria mesentérica superior en más de 180 grados de la circunferencia. Aquí el tratamiento de elección va a ser la quimioterapia, en donde podemos usar la gemcitabina o el 5-fluoracilo, sola o combinada con la radioterapia. Aquí tenemos que en caso de presentarse un tumor borderline, podemos aplicar este tratamiento, quimioterapia más radioterapia, para ver si como tal el tumor reduce su tamaño, para ver si podría ser posible una resección quirúrgica. También tenemos el adenocarcinoma ductal de páncreas localmente avanzado, en donde aquí generalmente se va a hacer una quimioterapia paliativa, en donde se prefiere generalmente la gemcitabina sobre el 5-fluoracilo, y este tratamiento puede ser complementado con un inhibidor de la
EGFR. Otro tratamiento que vamos a tener el tratamiento soporte, debido a que el dolor causado por el adenocarcinoma ductal de páncreas va a ser un dolor extenso. Algunos procedimientos que se pueden realizar como tal van a ser la neurólisis del plexo celíaco. Esto se va a realizar mediante una punción percutánea o mediante una ultrasonografía endoscópica. O también se puede realizar una esplanectomía transtorácica. Algunas de otras complicaciones comunes que van a tener estos pacientes va a ser la ictericia y la obstrucción duodenal. Dentro de la ictericia, principalmente vamos a realizar una derivación biliar mediante una colecistoyeyunostomía o con una coledocoyeyunostomía. En caso de existir una obstrucción duodenal, podemos realizar una gastroyeyunostomía. Y en caso también de presentarse un dolor, podemos proceder a realizar un bloqueo del plexo celíaco. Otros tratamientos también que pueden ser utilizados, vamos a tener a la prótesis biliar por vía endoscópica o percutánea. Eso principalmente para evitar la ictericia obstructiva. Y también podemos utilizar las prótesis metálicas autoexpandibles en caso de existir una obstrucción duodenal. Aquí también tenemos que tener presente en caso de realizarse una operación de Whipple, el 25% de los individuos va a presentar mala actuación con diarrea y estratorrea y va a necesitar en sí la suplementación con enzimas pancreáticas. Muy bien, gracias. Vamos a ir presentando desde el principio para ir solo reforzando determinados conceptos que he expuesto muy bien, ¿sí? Muy bien, básicamente el cáncer de páncreas es una afectación en la que las células malignas se forman, mejor dicho, a partir de los tejidos del páncreas. El 95% de los tumores malignos procede de una parte exógena y el adenocarcinoma ductal es el tipo histológico más diagnosticado. Eso hay que tener en cuenta. Asimismo, aproximadamente el 5% restante tiene un origen en el páncreas endocrino. Entre ellos tenemos el insunuloma, el glucagonoma, el gastrinoma, entre otros. Actualmente no hay pruebas que ayuden a detectar con precisión los casos de cáncer en las etapas iniciales, puesto que este tipo de neoplasia no suele dar síntomas, sino hasta alcanzar los estadios ya avanzados, ¿no? El adenocarcinoma de páncreas es el tumor más frecuente que se presente en esta glándula, de todos los tipos que hemos hablado, ¿sí? Bueno, al hablar un poco de la etiología, podemos mencionar que no se conoce la etiología del adenocarcinoma de páncreas, pero probablemente es multifactorial, ¿sí? Muy bien, esa es la diapositiva. Se han descrito factores de riesgo ambiental y genético, siendo estos últimos los más importantes como causantes de ese tipo de tumor, ¿no? Tenemos la pancreatitis hereditaria causadas por mutaciones a nivel del gen PRSC1. Tenemos la fibrosis quística. Tenemos el cáncer colorectal hereditario no polipósico, ¿sí? No poliposo, en la cual la mayoría es causado por defectos en determinados genes. Asimismo, la poliposis adenomatosa familiar está encasillada dentro de los factores de riesgo. El síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, ¿sí? Por mutaciones en determinados genes como el gen BRCA2, el síndrome de Gardner, el síndrome de Puigeder, el síndrome de melanoma familiar atípico, también está dentro de las causas. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿sí? Entre otros. Asimismo existe la pancreatitis crónica, la pancreatitis crónica tropical, el cáncer de páncreas familiar, la diabetes mellitus, el tumor mucinoso intraductal, entre otros como factores, ¿no? Entre los factores ambientales que predisponen al cáncer de páncreas, cabe mencionar la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra, la ascendencia judía, dietas ricas en grasa animal, sustancias
carcinogénicas o carcinógenas, ¿no? Relacionadas con la industria petroquímica y el consumo de tabaco. Ahora, la obesidad y la actividad física, las personas con mucho sobrepeso, es decir, las personas obesas, son más propensas a desarrollar cáncer de páncreas exócrino, al igual que las que tienen poca actividad física. En los grupos de riesgo se encuentran, asimismo, como ya mencioné, los pacientes con pancreatitis crónica de larga duración. La evidencia de que la neoplasia, la evidencia en la cual la neoplasia esté específicamente elevada en los pacientes con pancreatitis crónica tropical es muy frecuente también. Asimismo, los pacientes con diabetes mellitus tienen el doble de riesgo que la población normal de padecer cáncer de páncreas. Por otra parte, cuando el trastorno endocrino aparece en una persona mayor de los 50 años sin antecedentes familiares de diabetes, hay que considerar la posibilidad de que se trate de una manifestación precoz del adenocarcinoma de páncreas. Muy importante tener presente eso. Sí, asimismo, en los últimos años se han identificado un tipo de neoplasia de tumor mucinoso papilar intraductal que se asemeja a la pancreatitis crónica y que debe considerarse como una lesión premaligna por la elevada frecuencia con la que se presenta un cáncer invasor. Asimismo, dentro de la etiología, un 10% de los pacientes existe algún tipo de síndrome hereditario asociado. Sí, esos síndromes incluyen a pancreatitis hereditaria, el cáncer de mama hereditario, asimismo un grupo que está representado por el síndrome del melanoma familiar atípico, etcétera, ¿no? Ahora, por otra parte, aproximadamente un 10% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen uno o más familiares de primero o segundo grado que han padecido esta enfermedad. Eso es bueno, sería muy importante mencionarlo dentro de los factores de riesgo. Hablemos un poco del diagnóstico clínico, por favor. El carácter inespecífico de muchos de los síntomas del cáncer de páncreas es la causa de su diagnóstico tardío y por lo tanto de un mal pronóstico. Eso hay que empezar diciendo. Las formas más habituales de presentaciones de tumor son síntomas sugestivos de enfermedad biliar que incluso pueden haber llevado a la realización previa de una colecistectomía, pérdida de peso importante y progresiva, habitualmente acompañada de dolor abdominal, ¿sí? Desarrollo de diabetes no insulino dependiente en ausencia de historia familiar de diabetes. Y el dolor abdominal pseudoulceroso, sin manifestaciones endoscópicas en sí de esa patología. Muy bien, hablemos del dolor abdominal. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente y que típicamente se trata de un dolor localizado en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, continuo, sordo, que se irradia en cinturón hacia la espalda y mejora con la sedestación o con el tronco inclinado hacia adelante, ¿sí? Y suele empeorar ese dolor abdominal con la posición en decúbito supino. Con frecuencia, inicialmente no se trata de un dolor muy intenso, por lo que puede transcurrir semanas o meses antes de que se realicen exploraciones o diagnósticas, ¿no? Hablemos un poco de la pérdida de peso. La pérdida de peso es otro síntoma frecuente que se acompaña habitualmente con anorexia, que contribuye de forma decisiva a la disminución ponderal, a la pérdida de peso. Además, la pérdida de peso puede estar involucrada o influida en parte por la presencia de mala absorción clínica. Esta es más frecuente en tumores del cuerpo y de la cola del páncreas, y su intensidad es paralela al estadio de la enfermedad. Otro síntoma que suele encontrarse en estos pacientes es la ictericia, ¿sí? La ictericia es el síntoma más frecuente de los tumores situados sobre todo en la cabeza del páncreas.
acompañada de qué? Prurito, apolia, coluria, y se debe a la obstrucción o infiltración del colédoco a su paso por esta zona del páncreas. Recuerden que el colédoco está casi rodeado por la cabeza del páncreas, ¿sí? Asimismo, típicamente se trata de una ictericia indolora, lo que ayuda a diferenciarla clínicamente de la ictericia por coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque en la ictericia por coledocolitiasis hay dolor abdominal, ¿no? Asimismo, del 15 al 20% de los pacientes comienzan con una diabetes mellitus o intolerancia a los hidratos de carbono, y hasta un 80% llega a desarrollarla a lo largo de la enfermedad, ¿sí? Es decir, pacientes con tumor de tumor de cabeza de páncreas pueden desarrollar diabetes. La aparición de la diabetes parece ocurrir por la estimulación de las células beta de los islotes pancreáticos por las células tumorales para que secreten la amilina o un polipéptido amiloide, lo cual inhibe a la extracción de glucosa por el hígado y del músculo esquelético. Este polipéptido se encuentra aumentado en pacientes con cáncer de páncreas y diabetes, pero no en diabéticos sin cáncer, ni en cánceres sin diabetes. Otro síntoma, la depresión. La depresión es un síndrome que aparece aproximadamente en el 50% de los casos, ¿sí? En el momento del diagnóstico del tumor, sobre todo de manera relevante. Probablemente sea efectiva ante el retraso del diagnóstico y el empeoramiento progresivo del paciente. Es decir, el paciente se va complicando más, el estado psiquiátrico, psicológico del paciente se ve mucho más afectado. Otra manifestación clínica es la digestión incompleta de las grasas. Si el cáncer bloquea el paso del jugo pancreático al intestino, el paciente puede tener problemas para digerir los alimentos ricos en grasa. Eso básicamente, ¿sí? Lo que puede dar lugar a la formación de heces de color pálido, gruesas, grasosas, que suelen flotar en el agua del inodoro. A esto que denominamos destetrofia, ¿no? Asimismo, más síntomas que aparecen en estos pacientes tenemos las náuseas, el vómito. Si el tumor sobre todo comprime la parte distal del estómago e infiltra el duodeno, causando bloqueo parcial a este nivel. Hablemos un poco de la exploración física del paciente con adenocarcinoma. Al inicio de la enfermedad, la exploración del paciente suele ser normal o no se encuentran datos sugestivos de la dolencia. La exploración debe centrarse en el abdomen en busca de masas o de acumulación de signos, ¿no? En ocasiones, la obstrucción de la vía biliar hace que la vesícula aumente de tamaño, ¿sí? Y de esto tenga una gran distensión a palparse. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese signo de dilatación de la vesícula? Ese signo semiológico. ¿Nadie recuerda? En los tumores. El signo de Courvoisier-Terrier, ¿sí? Así se denomina. En otras ocasiones, las sustancias secretadas por las células cancerígenas pueden hacer que se formen acúmulos de sangre en las venas o anormalidades en el tejido graso subcutáneo. Cuando el cáncer se propaga al territorio ganglionar, los ganglios aumentan de tamaño y pueden palparse a través de la piel. Muy bien, hablemos por favor de los exámenes complementarios. Muy bien, dentro del diagnóstico podemos pedir los marcadores tumorales, ¿sí? Los marcadores tumorales pueden clasificarse en específicos al tumor o asociados al tumor. En la actualidad no se conocen marcadores tumorales específicos para el cáncer del páncreas. Los estudios informados en la literatura corresponden a marcadores asociados al tumor y pueden agruparse
en diferentes categorías, ¿no? Es decir, antígenos asociados a las células tumorales, entre ellos se encuentran el CA199, el CA125, entre otros. Al hablar del CA199, se considera el estándar de oro de marcadores tumorales de cáncer de páncreas y su utilidad se ha evaluado en varios estudios de diagnóstico y vigilancia de evolución de esta neoplasia. ¿Sí? El antígeno CA199 se expresa sobre todo en las membranas de las células epiteliales tumorales e incluso en las normales del páncreas, de la vesícula, de la vía biliar y del estómago. Por lo tanto, aunque se encuentren en niveles elevados en la mayor parte de los adenocarcinomas pancreáticos, también se pueden elevar en otras neoplasias como las originadas en las vías biliares, en el estómago, en el colon, es decir, entre otros, ¿no? La sensibilidad y especificidad de ese antígeno sérico para establecer el diagnóstico de adenocarcinoma del páncreas depende del valor de corte utilizado y de la extensión de la neoplasia. De eso va a depender, ¿no? Así como de las poblaciones, controles a las cuales se está estudiando, ¿sí? Asimismo, el antígeno CA199 puede ser útil para evaluar la respuesta al tratamiento neoadyuvante, para detectar en forma temprana las recurrencias, por ejemplo, postoperatorias, inclusive mucho tiempo antes que los métodos de imagen, para predecir la respuesta a quimioterapia y para establecer el pronóstico postoperatorio. ¿Sí? Muy importante eso. Existe otro antígeno, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario. Este último es una proteína que puede encontrarse en el lado apical de la mucosa intestinal del tejido normal adulto, cuya polaridad se pierde en las células malignas, secretándose antígeno carcinoembrionario del espacio extracelular y puede detectarse en un número elevado o como un marcador tumoral en la sangre periférica. ¿Sí? Ahora, este antígeno carcinoembrionario tiene una sensibilidad y una especificidad limitada, aproximadamente del 60 a 75% respectivamente, en el diagnóstico del adenocarcinoma de páncreas, por lo que se ha dejado de usar en forma sistemática y solo se propone cuando se determina o cuando se estudia el jugo pancreático, ¿no? Asimismo, existen estudios genéticos para estudiar el gen KRAS, para estudiar diferentes mutaciones que se pueden dar, mutaciones que en sí pueden originar ese tipo de tumores, ¿no? Muy bien, hablemos ahora un poco de los exámenes de imagen para el diagnóstico. Los métodos radiológicos y de imagenología para investigar la existencia de tumores en el páncreas tienen dos objetivos primordiales. Primero, realizar el diagnóstico preciso. Y dos, evaluar la extensión del tumor, es decir, la estratificación. ¿Sí? Las técnicas de imagen, por su parte, han mejorado significativamente y pueden ayudar a detectar lesiones cada vez más pequeñas y, por lo tanto, ocupan un lugar relevante en la atención primaria del paciente. Entonces, ¿qué exámenes tenemos? Tenemos la radiología simple o convencional, estudios con bario, el ultrasonido o ecografía, el mismo que puede ser transabdominal, el Doppler en color o Doppler en potencia, puede ser también la tomografía axial computarizada, la misma que tiene que ser multicorte, puede ser helicoidal, por emisión de positrones, la resonancia magnética, la colangiografía y pancreatografía. Claro, hablamos cada uno de ellos. La radiología simple, su función se limita a situaciones excepcionales, como para demostrar signos indirectos de obstrucción del duodeno, de invasión por continuidad, obstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal o detección de metástasis óseas. A eso se limita un poco la radiografía simple. Ahora, estudios con bario. En la
no se utilizan para el diagnóstico del cáncer de páncreas. No pueden ser el primer estudio en el que se diagnostica la neoplasia. Por ejemplo, cuando se realiza este estudio por algún motivo, por ejemplo, dolor abdominal, ¿sí? Puede ser un diagnóstico por casualidad, ¿no? El carcinoma de la cabeza de páncreas puede provocar desplazamiento, efecto de masa y signos de invasión del duodeno. Sí, por lo general el arco duodenal puede estar ensanchado y presentar el signo del 3 invertido. ¿Sí? Eso es algo que podemos ver en un estudio varitado. Asimismo tenemos el ultrasonido o la ecografía. El ultrasonido transabdominal se puede utilizar también la ultrasonografía endoscópica. ¿Sí? La ecoendoscopía proporciona una imagen de alta resolución por la proximidad del transductor a la glándula pancreática, por lo que permite detectar lesiones de pequeño tamaño, con un diámetro que va desde los 2 o 3 milímetros. Esa es una gran ventaja de la ecoendoscopía o de la ultrasonografía endoscópica. Esta técnica ha demostrado tener un gran valor predictivo negativo, de forma que si es que no se detecta en la masa en el páncreas, el diagnóstico puede quedar prácticamente descartado, ¿no? Tiene una sensibilidad y una especificidad aproximada del 95% para llegar al diagnóstico de esos tumores, ¿no? Muy bien. La tomografía axial computarizada permite el diagnóstico de tumores en cambios superiores a los 2 centímetros de diámetro, así como el estado de la vía biliar y pancreática, el retroperitoneo, la grasa peripancreática, adenopatías, metástasis hepáticas, peritoneales y también ascitis que se pueden formar, ¿no? Por eso la tomografía muy importante sobre todo para la estratificación. Hablemos un poco de la resonancia magnética. Detecta lesiones superiores a los 3 centímetros. Aunque no deformen el conducto pancreático, la puede detectar ese diámetro. Por lo demás, no supera el rendimiento diagnóstico de la tomografía axial computarizada, excepto en la detección de pequeñas metástasis. Puede ser la resonancia de utilidad en casos de sospecha de tumor pancreático no confirmado por la tomografía. Nos puede ayudar, ¿no? Hablemos de la colangiografía por resonancia magnética. Por lo general es la técnica de elección actualmente para evaluar inicialmente la ictericia obstructiva, reemplazando a la colangiografía pancreática retroendoscópica, al igual que esta no es útil para la estratificación tumoral, pero por el contrario no permite la obtención de material citológico. Hablemos un poco de la CPRE, que hablaba su compañero, la colangiopancreatografía retroendoscópica. En la actualidad hay un consenso en el hecho de que la CEPRE solo debe ser efectuada con intención terapéutica, es decir, cuando se planea la colocación de una prótesis en esos pacientes, una prótesis para un poco descomprimir la vía biliar, porque el paciente puede estar ictérico, hay una acumulación de bilis y mediante la CEPRE descomprimimos la vía biliar. Recuerden que los tumores de la cabeza de páncreas comprimen el coroico distal, como ya lo estábamos comentando. Entonces la CPDE más se realizaría con fines terapéuticos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro examen podemos ver? Asimismo, se puede realizar la laparoscopía para determinar la presencia de pequeñas metástasis en la superficie hepática, entre otros, ¿no? que se pueden utilizar. Muy bien, hablemos un poco del tratamiento en sí ya. Bueno, antes del tratamiento, importante la estratificación de acuerdo a la clasificación TNM, ¿no? La clasificación TNM es la más utilizada para establecer la extensión tumoral. Es muy importante la utilización de la misma. Nos permite determinar si es un tumor resecable, localmente avanzado, si es un tumor metastásico. Esperamos un segundito.
Por favor, esperen un segundito.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la clasificación TNM nos permite clasificar en tumor resecable, localmente avanzado, en tumor metastásico, ¿no? Tumor resecable, aquí tumor limitado al páncreas, ¿no? Sin evidencia de afectación vascular o extensión linfática ni metástasis a distancia. El tumor localmente avanzado, extensión tumoral a duodeno, conducto biliar, tejido retropancreático, ganglios linfáticos, etc. Y el tumor metastásico, en cambio, la extensión tumoral, el tumor puede extenderse ya a lo que es estómago, colon, vaso, píplon, mesocolon, grandes vasos arteriales, etc. Sí, y la estadificación, la cual va a permitir evaluar la extensión del tumor en el los nódulos linfáticos y obviamente las metástasis, ¿no? Hablemos ahora, ahora sobre el tratamiento. Muy bien, el tratamiento básicamente está relacionado hacia la clasificación TNM, ¿no? A ver a qué nivel podemos utilizar las variantes terapéuticas. Pues sobre todo la quimio y la radioterapia van a estar involucrados en esos pacientes, ¿no? Pero básicamente el tratamiento actual del cáncer de páncreas es responsabilidad de un equipo multidisciplinario en la cual está involucrado gastroenterólogos, los oncólogos, los cirujanos oncólogos, etcétera, los cuales nos van a permitir de alguna manera mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Ya que en un tumor, por ejemplo, resecable, se considera solo en pacientes sin metástasis y con un tumor localizado estadio 1, ¿no? En ellos, el tratamiento estándar actual sería la duodeno pancreatectomía cefálica o técnica de Whipple, ¿sí? Que esta técnica de Whipple consiste en la resección de la cabeza del páncreas y del duodeno junto a una gastrectomía total, una colicistectomía, resección de la vía biliar principal hasta por encima del cístico, además del yeyuno proximal y una resección en bloque de los ganglios regionales. Como podemos ver, la técnica de Whipple es una técnica de bastante cruenta para el paciente. Un segundito, por favor, ¿sí? Como les mencionaba, la técnica de Whipple es una técnica cruenta para el paciente por todo lo que implica en su recepción, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Bueno, hasta ahí continuaríamos hoy y mañana el día viernes vemos el siguiente tema, ¿sí? Una pregunta, Leonardo, ¿para cuándo está el examen, el examen parcial, el segundo parcial, el definitivo? ¿Está Leonardo ahí? Doctor, me supo manifestar que tiene problemas de conexión, pero ahorita me acaba de escribir y dice que está para el 9. Para el 9. Muy bien. Ok. Para la semana 9, doctor, perdón. Ya dije para la próxima semana, ya no hay ningún problema. Pero bueno, que me escriba, por favor, pónganse de acuerdo para la fecha junto con tu paradero, ¿sí? Muy bien. Eso sería todo. Pasen una buena tarde, ¿sí? Gracias, doctor.